Bueno, Dios les bendiga una vez más. Estamos aquí en otro episodio bíblico. En esta noche vamos a continuar estudiando la clase número 27. Bueno, de hecho, cuando digo continuar, es continuar estudiando este libro. Estamos usando el libro del hermano Paul Washer, Conociendo al Dios Vivo. Muy bueno. Ahí conocemos todos los atributos de Dios. Siempre hacemos la pregunta, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios si realmente no leemos las escrituras, no escudriñamos? También se dice esa palabra que de repente para muchos es desconocida, pero escudriñar es como investigar, mirar. ¿Okay? A veces yo comentaba con mi esposa que a veces leemos la palabra de Dios, pero no meditamos en ella. O sea, como que no, nos detenemos, ok, este versículo, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir el Señor? Entonces, necesitamos hacer eso, pensar también en lo que estamos leyendo. Es bueno leer la Biblia sistemáticamente como la estamos leyendo, como iglesia, ¿verdad? Eso es bonito y es necesario hacerlo. Pero también uno debe, por ejemplo, el devocional que ustedes tienen, muchos de ustedes tienen, de Jesús en rojo, del librito negro, ¿verdad? Por ejemplo, si lee uno eso, o que meditar en esa palabra, el versículo bíblico, meditar, ¿qué dijo el Señor? No tanto en la interpretación del autor, sino en lo que dijo el Señor. La interpretación, ok, está bien, pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué me quiere decir a mí en esta mañana? ¿Qué nos enseñó? Muy bien. Entonces, bueno, esta clase está muy buena. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el tiempo de poderla hacer? Yo les recomiendo que no esperen al último día para hacerla. Nada de lo que uno espera al último día lo puede hacer bien, sale bien. Todas las cosas a última hora salen mal. Yo, por ejemplo, no me gusta para nada hacer las cosas a última hora. Cuando estaba estudiando yo en la universidad, yo siempre me adelantaba. El profesor decía, no, miren, tienen tantas semanas. Y yo no esperaba. Habían amigos que sí, esperaban casi al último momento, pero yo empezaba desde al otro día o a la semana siguiente empezaba yo a hacer mi tarea. Y iba poco a poco, poco a poco. Cuando llegaba ese día, yo relajado, tenía ya mi trabajo hecho. Entonces, yo les pido a ustedes que les aconsejo, les animo a que comiencen a hacer la clase desde el lunes, un poquito, y después otro poquito. Unas clases son más largas que otras, pero así pueden asimilar bien lo que está diciendo y lo que están estudiando. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta noche. Gracias por esta semana que hemos podido llegar hasta aquí, Señor, si no fuera por tu gracia, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos has dado la fuerza para poder trabajar, estudiar, leer tu palabra, orar, cuidar los hijos, cuidar los abuelos, cuidar los padres. Tantas cosas, Señor, que nos has permitido hacer. Te pedimos que continúes con nosotros en este fin de semana también, Señor. Que nos ayudes a poder seguir adelante. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que están de viaje, que no se dan cita hoy, pero que van a estar viendo esta clase posteriormente. Pedimos que les bendigas, que les ayudes, que les fortalezcas, que tengan gozo, paz y descanso donde quiera que estén. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas el maestro en esta noche y que podamos juntos poder crecer en el conocimiento pleno de tu verdad. Acláranos la mente y abre el corazón. Siembra tu palabra y ayúdanos, Señor, a atesorarla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Ok, entonces vamos a comenzar con esta clase, las manifestaciones del amor de Dios. Podemos decir que las manifestaciones del amor de Dios son muchas, ¿verdad? Son muchas las manifestaciones. Pero normalmente muchas de las personas piensan que Dios es un Dios castigador. ¿Ok? Que no es
benévolo, que no hay bondad en él. Pero yo quiero que esta noche usted vea que Dios es bueno y muy bueno. Vamos a comenzar aquí leyendo y algunos de ustedes preparen ahí su Biblia, su espada, para que podamos, cuando digo espada es porque la Biblia le dice también la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Entonces dice así, lección número 27, las manifestaciones del amor de Dios. Sería más fácil contar todas las estrellas en el cielo o cada grano de arena en la tierra que medir o incluso intentar describir el amor de Dios. Su altura, profundidad, anchura y longitud están más allá de la comprensión de las criaturas más grandes e inteligentes. Aunque nunca seremos capaces de comprender el amor de Dios ni medir su contenido en toda su plenitud, podemos procurar crecer en nuestro entendimiento de este, considerando sus muchas demostraciones en las Escrituras. Así que bueno, vamos al punto número 1. La benevolencia de Dios hacia todas sus criaturas. Ustedes saben que hemos hablado de que Dios es bueno con todos, no solo con sus hijos. No solo con sus hijos. El sol sale para todos, como dice por ahí el dicho. Y es verdad, para malos y buenos. La palabra benevolencia puede ser definida como la disposición de buscar el bien de otros, bendecirlos y promover su bienestar. El testimonio constante de las Escrituras es que Dios es un creador amoroso que busca la bendición y beneficio de todas sus criaturas. Fíjese, sus con mayúscula, porque le pertenecen a Él. Él las ha creado, ¿verdad? Sus criaturas. Tanto de los malos, aquí viene, tanto de los malos como de los buenos. Él es exactamente lo opuesto a cualquier representación de lo presente como una deidad caprichosa o vengativa que busca la perdición y miseria de su creación. Ustedes saben que los dioses falsos, ellos piden o manejan a sus devotos a través del temor, del terror. Ustedes saben cuando, no sé si a ustedes les tocó, bueno, los hermanos Cantum, ellos nacieron en el Evangelio, desde muy chiquitos están en las cosas del Señor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los que no hemos nacido así en el Evangelio, yo recuerdo que vivíamos con muchas supersticiones, le teníamos miedo a muchas cosas. Una estatua, uno veía una estatua y cuidado, y pasa por la iglesia y presígnate, y haz esto, no pases por debajo de la escalera, tantas cosas, ¿no? No te agaches, que la sal, muchas cosas que el gato negro, exacto, que la azabache. Exacto, todas esas cosas, nosotros vivíamos en esa ignorancia. Éramos esclavos de Satanás, porque eso es lo que hace Satanás. Te esclaviza con todo ese montón de mentiras. ¿Ok? Pero cuando vino el Señor, por su gran amor y bondad, ¿verdad? Él nos libertó, nos dio una nueva vida. Estamos tan agradecidos por eso. Amén. Que quisiéramos tener muchas más vidas para seguirle sirviendo. Y fuerzas. Yo le pido al Señor, Señor, dame fuerza. Dame fuerza, dame sabiduría para poder seguirte sirviendo. Entonces, gracias al Señor, bueno, si vamos a ver, sabemos que las estatuas son dioses falsos, son demonios. Detrás de las estatuas están los demonios, lo dice la Biblia claramente. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los países comunistas, cómo ellos manejan a su pueblo. A través del temor, del miedo, del terror.
Así es que ellos pueden controlar, ¿ok? Nuestro Dios no es así, ¿ok? Es a través del amor. Y el temor que nosotros sentimos en nuestros corazones es un temor reverente, un temor santo, ¿ok? Eso es lo que nosotros sentimos, porque es un Dios bueno. Por eso nos salvó, porque nos amó primero. Él nos amó primero que nosotros a Él. Por su amor y su misericordia nos salvó. Entonces, aquí viene la pregunta. Ponga mucha atención. Dice, ¿qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la benevolencia? Ustedes saben, benevolencia es la bondad. La benevolencia de Dios hacia toda su creación. Que todos tenemos la misma oportunidad de recibir la bondad de Dios y de igual manera todos confiamos en Él que puede perdonarnos. Todos sus hijos. Todos. Sí, porque los que no son sus hijos no confían en Él. Claro, sí. ¿Ve? Pero vamos a ver qué dice. Dios está aún porque son su creación, no son sus hijos, pero son su creación. Correcto, no son sus hijos, pero son su creación. Y aunque reniegan, y sus hijos a veces renegamos y dudamos, vamos a ser sinceros, y terminamos pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Pero las personas que no lo tienen a Él reniegan y reniegan y reniegan, cosa que al Señor le desagrada es la queja, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver la queja? En la Biblia, en alguna parte. Cuando el pueblo, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel se quejó en el desierto. Dios los había libertado de la esclavitud en Egipto. Y eso fue un acontecimiento bien grande, porque yo veo que el Señor habla de eso en diferentes libros de la Biblia. Los liberté de Egipto, los saqué de Egipto, hice esto por ustedes. Y los introduje en una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición. Pero no todos llegaron. Se quejaron. Los que no creyeron se quedaron. Toda esa generación se quedó por incrédulo. ¿Okay? Entonces recibió su castigo y se perdió la bendición. Entonces vamos a ver qué dice el Salmo 145. Vaya allí, versículo 9. Nuri, hable duro, como cuando me regaña a mí. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Amén. El 15. El 15 dice. A ver, Carolina para darles. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Muy bien. Eloína. 16. Abres tu mano y sacias el deseo de todos ser vivientes. Ven, es para todos la benevolencia del Señor. Es para todos. ¿Ok? Yo digo que en algunos casos vemos personas que uno dice, no merecen esa misericordia que Dios está teniendo, la bondad que Dios. Sí. Y todos esperan la bondad de Dios, hasta los que no creen en Él. Sí, Sí, exacto. claro. Todos esperan recibir lo bueno, pero cuando llega lo malo. Exacto. Si no eres creyente, como dice el pastor, nos vamos a quedar, va a estar ¿sí? Y aún, como dice el pastor, siendo que creyentes hay días malos. Hay días malos, exactamente. Pero Dios con su amor nos reprende y nos Sí. habla. Esta semana me pasó algo así. A ver. He estado teniendo ciertas falencias con mi salud. Hay días que estoy bien, hay días que no estoy tan bien y hay días que estoy con mucha fe y hay días que no estoy con tanta fe. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? Y estaba como desanimada esta semana y ni siquiera por medio yo estuve leyendo la Biblia con mi esposo y bueno, hemos estado meditando en ella, pero estaba yo ese día era mirando un TikTok y era TikTok de una persona que ha sido cristiana y ahí decía que te voy a pasar por fuego, que necesito transformarte, que necesito cambios reales en tu vida. Y si vas a pasar ese proceso, vas a salir como un diamante polido
decía, pues no te desesperes, no desesperes. Ujú. Y ahí, o sea, y pues me puse a llorar como de gozo y al mismo tiempo le pedía perdón. Y decía, Señor, yo sé que yo no tengo por qué estar así, yo sé que tú tienes en control todo. Y sí, o sea, y esta semana hizo muchas cosas que yo dije, wow, o sea, todo se dio, las cosas se dieron bien. Y uno en nuestro miedo carnal, decimos, a veces no creemos. Y Dios vuelve y nos dice, hey, o sea, ¿con quién crees que estás? Entonces, es muy bonito como Él nos habla y nos trata y nos lleva de la mano por ese proceso que nos está pasando. Amén. Amén. Ahora, una pregunta. Si un cristiano está pasando por sufrimiento, ¿es Dios o el diablo? Dios. Porque Él dice que nos pule en medio del dolor, que Él nos necesita pulir, pasar por fuego como el oro. ¿Tiene fe o no tiene fe el cristiano porque pasa por eso? Fe y esperanza. No importa, ¿verdad? Porque les digo eso porque hay movimientos espirituales que dicen que tú estás pasando, si estás en pobreza o estás en enfermedad, es porque no tienes fe, es porque estás en pecado. ¿Eso es verdad? Lamentablemente podemos escuchar hermanos decirnos eso, de que si eso te estás pasando es porque algo no estás haciendo bien, algo en tu vida no está bien. Como los amigos de Pablo. Sí. O sea, yo De Job. De Job. Sí, de Job. Ese es un tremendo ejemplo, lo que está diciendo Isabel. Los amigos de Job. Los tres amigos de Job que llegaron a... Y Job era un hombre justo. Y la esposa no abandonó. Sí, le pasaron tantas decía cosas. que maldiciera a Dios y que se arrepintiera de estar siguiendo a ese Dios. Y él nunca Exacto. abandonó a Dios. Ok. Adelante, hermano. Cuando leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que escudriñar, hay que meterse uno y buscar a ver qué es lo que, el contexto, ¿verdad? Y qué es lo que quiere decir. Y cuando leí ese versículo, el 15, donde dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Los ojos de todos esperan en ti. Y vino, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Poder ver cómo el amor de Dios desde el principio, el hombre fue criado a su imagen. Sí. Fue criado a su imagen. El hombre tiene muchas características de Dios. No atributos, pero características sí. De cómo amar, de amar, de tener compasión, de ser benevolente, de todo eso. El hombre tiene todo eso. Aún el hombre perdido que está sin Dios, él sabe que hay un Dios, nomás que no lo conoce, no sabe cómo llegar a Él, cómo encontrarlo, porque el Espíritu de Dios todavía no ha llegado a Él, pero oímos personas que no son cristianos que dicen, ¿no? Yo creo en Dios, Dios me cuida, y me puse a pensar en eso y verdaderamente el pecador o el hombre sin Dios, aún porque tiene, voy a decir así, el espíritu, el soplo de vida de Dios que Dios le da y lo mantiene vivo, aún todavía él busca, pero no sabe, le falta eso, ¿verdad? Que pueda renacer, que el espíritu de Dios verdaderamente abra sus ojos a lo espiritual, ¿verdad? Y me puse a pensar ese, también, como dice aquí, el amor de Dios no lo comprendemos y es como el hombre cuando se le habla o se le presenta a Cristo, cuando sus ojos son abiertos, dice, oh, ahora entiendo. Pero a mí lo escuchamos afuera, ¿verdad? De personas que dicen, sí, Dios me lleva, Dios me cuida, Dios. Y podemos nosotros estar testificando, hablando con alguien, y dice, no, yo creo en Dios, sí, yo creo. Pero no conocen a Cristo, ¿me entiende? Que es el que... Si no comprenden todo el plan de salvación y todo. Tiene las características de Dios.
Por eso hay que predicarle el Evangelio. Exactamente, right. Eso cómo me impactó, ¿verdad? Me puso a pensar más y a ver cómo verdaderamente Dios es. Y luego el 16 dice, abres camino y colmas de bendición a todo ser viviente. Abres camino y los colmas, ¿verdad que no? No es hasta que el hombre no viene a agradecer a Dios, a entender a Dios. Por eso, para entender a Dios hay que conocerle. Para saber de Dios hay que conocerle. Amén. Y si no le conoces, conoces de lejos. Amén. No más de lejos. Eso estuvo muy bonito. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno cuando estamos como el Señor nos habla, ¿no? Qué bueno. Su palabra es viva. Ok, entonces vamos a ir a la página 174. Tenemos dos ejemplos más que hablan de lo mismo, o sea, del mismo punto que venimos hablando, de que Dios es benevolente con todos. Pero en la nota dice, estos tres ejemplos de la benevolencia de Dios hacia su creación se vuelven aún más impresionantes cuando consideramos que la creación ha caído en el pecado y la degradación. Sería un acto indescriptible de benevolencia si el Dios infinitamente glorioso del universo se humillara para hacerse cargo de criaturas justas que lo honraron en cada uno de sus pensamientos, palabras y obras. Pero Dios muestra su benevolencia hacia el hombre caído, quien vive en rebelión contra él. O sea, en otras palabras, ustedes saben que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Él se hizo carne en la persona de Jesucristo por criaturas que lo despreciaron, y todavía nosotros no buscábamos a Dios. Estábamos en contra de Dios. Todos nosotros. ¿Ok? Estábamos separados de Dios, en contra de Dios. ¿Ok? Entonces, sin embargo, en su amor, Él vino a buscarnos. Pero sería justo, entre comillas, ¿verdad?, de que si nosotros hubiésemos sido buenos, pues entonces Él hubiese venido a buscar, ¿verdad?, a los buenos. Pero sin embargo, siendo malos, Él todavía vino. ¿Ok? Entonces, según los siguientes versículos, ¿cómo debería responder toda la creación a la benevolencia de Dios? Y vamos a leer el Salmo 147 del 7 al 9 y después vamos a brincar a la nota porque los otros tres hablan de lo mismo, ¿verdad? Bueno, no, al punto 3, vamos a brincar al punto 3 después. Pero vamos a leer el 147 del 7 al 9. Adelante. Canten su gratitud al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, provee lluvia a la tierra y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes. Da alimento a los animales salvajes y alimenta a las crías del cuervo cuando chillen. Amén. Se preocupa por todos. ¿Cómo deberíamos responder todas las criaturas? Con alabanzas, con acción de gracias. ¿Ve? Así es. Ser agradecido. Las personas más felices del mundo son las que son agradecidas. No por lo que no tienen, sino por lo que ya tienen. No tenemos que esperar a tener esto o tener lo otro, que la situación de nuestra vida sea perfecta para agradecer a Dios. No. Porque un mundo donde vivimos que es imperfecto, donde hay tantas cosas imperfectas, donde hay gente imperfecta, que nosotros somos imperfectos, nada va a ser perfecto. ¿Ve? Nada. No, cuando yo llegue aquí voy a esto, voy a lo otro. Cuando yo sea así de esta manera es que voy a ir a la iglesia, voy a levantar mis manos. Cuando deje de hacer esto, lo otro es que yo... No, tiene que darle gracias a Dios en el momento. Nada más que tú estés respirando es un motivo
de darle gracias a Dios. En realidad, la verdad, nosotros no nos merecemos nada. Nosotros no nos merecemos nada. Pero su amor y su misericordia se mostró a nosotros. Entonces debemos estar muy agradecidos con Dios. Entonces, vamos a leer aquí donde dice el punto 3 en la página 175. Dice que considerando la benevolencia de Dios hacia toda su creación, especialmente hacia el hombre, la humanidad debería responder con alabanza y acción de gracias. Esa es la manera que debería la humanidad entera. Sin embargo, según Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 23, ¿qué dice? A ver quién lo tiene por ahí. ¿Cómo ha respondido generalmente la humanidad a la benevolencia de Dios? Mire cómo hemos respondido a esa benevolencia. Adelante. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo, ¿verdad? Cambiaron al Dios verdadero por la idolatría, por un muñeco. Toda forma, mucha gente dice, no, hoy en día la idolatría, la idolatría son las estatuas, pero también hay idolatría en el corazón del hombre. Todo lo que tú pongas, primero que a Dios, es idolatría. El dinero, el trabajo, los hijos, la familia, una estatua. Si tiene estatuas en su casa, deshágase de eso. Eso échelo a la basura. Destrúyalo, échelo a la basura porque no es de Dios. El Señor lo dice claramente. Éxodo capítulo 20, léalo para que vea. Salmo 115. Lo dice, y por ahí toda la Biblia lo dice completamente, que todas esas tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen garganta y no hablan, tienen pies y no caminan. Semejantes a ellos son todos los que confían en Él, en esos dioses. Pero también hay gente que dice, no, pero el cristiano puede caer en idolatría. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es un fabricante de ídolos. Así que nosotros como cristianos siempre tenemos que estar mirando nuestros corazones a ver cómo están. Si se levanta un ídolo allí, usted tiene que sacarlo. Señor, está primero que tú. No, que mi hijo dice que yo lo adoro. Adore a Dios. Yo amo a mi hijo y le doy gracias a Dios, pero mi hijo es tuyo, mi hija es tuya, o mis nietos. Está bien amar a sus hijos, pero son de Dios. Nada puede tomar el lugar de Dios. Nada. Solo Él. ¿Ok? Entonces eso es lo que ha respondido la humanidad. Dijeron, no, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer en su orgullo. ¿Cómo hemos respondido? Con orgullo, con prepotencia, con desprecio. Porque si lo amaran, tendríamos que construir iglesias, porque estuvieran llenas. La gente buscando a Dios. Pero la gente no busca a Dios, sino que Él te busca primero. Usted está aquí porque Dios lo buscó primero. Adelante. Pensando en eso de los ídolos, de las estatuas, ¿verdad?, que a veces las personas tienen. Es muy importante, como acaba de decir usted abiertamente, desháganse de ellos, porque impide en un hogar cristiano tener esas cosas. Claro. Y es como cuando nosotros tenemos, vamos a decir, un ídolo en nosotros, ¿verdad? Como la otra forma, te va a estorbar, porque no puedes servir a dos señores. Amén. ¿Verdad? Entonces, o amas a Dios. Si amas a Dios, tiene uno que deshacerse tanto de los ídolos espirituales ¿verdad?, o que están en nosotros, o de estatuas, imágenes, como la gente que se cuelga como vírgenes y
todo eso. Entonces, yo he conocido personas que se han entregado a Cristo y dicen, no, es que no me puedo deshacer de esto porque me la regalaron, me la regaló mi madrina o mi tía, ¿verdad? Pero yo creo que poco a poco la persona va a ir aprendiendo que en verdad eso no es necesario. Claro, tú no le puedes tener más amor al ser humano que a Dios. Nunca. Una pregunta, pastor. Yo sé que en símbolos, la cruz, como símbolo, ¿qué lugar ocupa nosotros como cristianos? La cruz vacía. Aunque sí, la cruz vacía, claro. Sí, la cruz vacía está bien. ¿Qué símbolo? Hay, No. ¿Qué lugar ocupa? ¿qué lugar ocupa? Bueno, ahí hay una cruz. Nada, el símbolo de que nuestro Señor murió allí. Okay. Es un símbolo de que nuestro Señor murió allí, de que dio su vida por nosotros en la cruz. Pero no podemos estar arrodillándonos, rendirle culto a una cruz, tampoco. Es simplemente un símbolo. Simplemente es un símbolo. Nos recuerda que fue el peso que él cargó de nuestros pecados. Claro, exactamente. Recordando lo que Dios Y que está vacía, como la tumba está vacía, la cruz está vacía. No es un Dios muerto. Hay gente que tiene a Jesucristo ahí muerto. No, Él no está muerto. Yo tengo una cadenita con una cruz y un corazón que me regaló Mili desde que llegué aquí. Pero esto no es un amuleto ni nada que yo diga, ok, qué bonita la cruz con el corazón, porque sí, es el significado de que Cristo murió por mí en la cruz, ¿verdad? Pero que el día que se me daña, se me partió, se me perdió, bueno, se me perdió. Eso no va a ser en mí de que, ay, me muero porque ya la cadenita. Exactamente. Yo por lo menos, tú ves que yo tengo mi nacimiento, ¿verdad? Que siempre lo tengo ahí. Pero yo siempre lo veo y le doy gracias a Dios. O sea, por todo lo que pasó por nosotros, porque hasta para nacer todo no conseguían ni dónde quedarse ni nada y nació uno. Entonces eso me recuerda y para mí es un respeto. pero tener el nacimiento Depende de lo que... eso es la Navidad, ¿no? Para recordar. No, yo lo tengo ahí todo el tiempo. Depende de lo que tenga uno en el corazón. Yo no lo quito porque yo le doy gracias a Dios. Oye, yo a veces lo voy a Eso me recuerda cómo me recuerda todo lo que pasaste para poder venir al mundo a salvar. La humildad con la que Bueno, eso yo creo que debe estar en el corazón de uno. la ¿Qué? humildad con la que él vive. Eso de todo lo que pasó el Sí. Señor por nosotros. Sí, sí. Sí. No recordarlo así. No. ¿Por qué? Porque No, lo malo es si tú lo tienes como para idolatrarlo. imágenes con velas y todo eso. No, Hay gente... es un respeto. Sí. Pero te digo que tú también lo tienes en tu corazón. Por supuesto, todo el tiempo, de una cruz, todo. Yo me acuerdo de mi papá, él sí es súper católico. Y yo me acuerdo que él tiene un altar en la casa, de un poco de santos ahí, no sé qué son. Y él, no sé, él rezaba y tiraba un poco de monedas para atrás. Y por todo el cuarto, y yo lo veía por la puertica. Y yo era esperando que se fuera para recoger las monedas. Para ir a comprar chocolate. Y yo agarraba las monedas y al otro día él furioso, ¿qué dónde están las monedas? Entonces, ¿qué estos niños que decía las ánimas les van a venir a jalar las piernas? Y yo todas las noches asustada. ¿Ya qué horas vienen las ánimas por mí? Y yo asustada. Y yo le decía a mi papá, y ya cuando, pero eso era niña, ya cuando crecí, y ya pues, o sea, yo desde pequeñita estaba por la iglesia cristiana por mi abuelita. Y pues mi abuelita nunca dejó que nos bautizaran ni nada de eso por lo católico. Entonces mi papá vivía furioso por eso. Y ya cuando crecí, entonces yo igual le seguía agarrando las monedas en las ánimas. Y yo le decía, con permiso, señoras ánimas, necesito para el recreo. Yo me las llevaba ahí. Y son pero son creencias. Yo le decía a mi papá, papá, Dios no está en esa imagen, porque él tenía un señor caído, no sé qué cosa, que se lo bendijo el cura, yo no sé dónde. Y entonces... Y mi papá sí era súper, 2 horas ahí rezándole a esa imagen. Y yo decía, pa, Dios no está en esa estatua, Dios está en su corazón. Usted no necesita tener la estatua para tener a Dios presente aquí. Y él decía, no, es que es con respeto porque esta la bendijo, monseñor, no sé qué. Y le dice, monseñor es un señor como usted y como yo. Le dije,
no tiene nada de sentido, pero sí, él sí cree mucho. Wow. Entonces está dualizando. ¿Puedo compartir algo? Sí, adelante. Visité a mis sobrinos en Florida, ¿verdad? Hace años para atrás. Y católicos, ¿verdad? De ellos. Y hay una diferencia muy grande en el lugar del cristiano que en el lugar del incrédulo. El cristiano y el incrédulo. El que tiene a Cristo y al que no tiene. Sabemos que el diablo es imitador de todo lo que Dios hace. Él va a imitar todo y parecer, sino que sea bueno, que se sienta bien. ¿Okay? Cuando nos íbamos ya para dormir, ¿verdad? Dice, tío, allá hasta el cuarto, nos van a acostar. Okay. Cuando entramos, tenía una estatua de la Virgen, ¿verdad? Para mí no es nada, ¿verdad? Pero se sentía algo oscuro, algo pesado. En el ambiente. En el ambiente, ¿me entiende cómo? No, quedaba para la mía. Pero hermano, está supuesto usted a proteger. Aunque sabemos nosotros que en sí, esa estatua, como dijo ahorita, la Biblia lo dice, tienen ojos, no ven, es todo, ¿verdad? No tiene ningún poder. Pero ¿sabe quién le da el poder a ellos? La persona que cree en eso. Nosotros. Ajá. La persona que cree en eso es la que le da el poder, aunque no sabe cómo, pero lo que está haciendo es poniendo su fe en eso, y para él, así como nosotros para Cristo es real en nuestra vida, nos da fortaleza, nos da esperanza, nos da confianza. Para ellos eso verdaderamente significa bastante. Por supuesto. Significa, ¿verdad? Y ahí es donde hay una diferencia, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia. Y nosotros en ningún momento podemos permitir, sino que algo tome el lugar, ¿verdad? De lo que debe de ser. De lo que debe de ser, ¿verdad? En Dios. Pero ¿cómo? Se sentía feo. Y nos pusimos a orar, ¿verdad? Y ya me dormí, no me molestó, ¿verdad? Pero a mis, digo yo, ¿qué tan, hasta dónde puede llegar eso? Donde la persona cree tanto en eso, que aunque no tiene, pero el diablo se manifiesta. El diablo se presenta. Claro que sí. Se puede, ¿verdad? Y usa, y a ellos, como dicen, la Virgen se mostró aquí, hizo esto, y es por eso que creen. Exacto. Pues es falso. También puede hacer creer que esos son milagros. Exacto. Que está haciendo Exacto. una estatua de yeso. Exacto, y es falso. Y es para eso, para ganar sus seguidores. Yo Sí. no le puse una colcha arriba, porque aquí la tenía. Ok, qué bueno, continuamos entonces. Dice, la nota dice, no hay mayor evidencia de la condición caída del hombre que esta, porque el hombre rechaza al Dios amoroso y benevolente que sabe que existe. ¿Por qué el hombre prefiere adorarse a sí mismo e incluso adorar bestias en vez de adorar al único Dios verdadero? Esa es una pregunta. La respuesta es porque Dios es bueno y el hombre se ha vuelto una criatura moralmente depravada que ama la injusticia. A pesar de que Dios es bueno, el hombre ama la injusticia. Y ustedes ven que a medida que los pueblos, las naciones, la destrucción de una nación o de un pueblo comienza por la parte moral. Por la parte moral. Cuando ustedes quieren ver la caída de una nación, empieza por lo moral. Sus líderes, ustedes lo ven que son personas inmorales y después va bajando a todo el mundo, la familia. Y entonces la gente dice, pero, ay no, yo me fui de ahí porque la cosa estaba demasiado mala. Pero empieza a mirar sus habitantes, cómo ellos viven como familia. Han perdido la moral. Y la moral abarca todo, es robar, adulterar, matar, idolatría. La idolatría es la raíz de todos los pecados, la idolatría. Esa es la raíz de todos los pecados.
Entonces ahí empieza la destrucción. Entonces por eso venimos, por ejemplo, tantos inmigrantes de este país. Entonces tenemos que ver, cuál es la raíz de este país. Este país se levantó con el poder del evangelio, no con idolatría. Usted mira la historia, ¿verdad? Los que llegaron aquí, que trajeron el cristianismo verdadero. No el catolicismo, el cristianismo verdadero. En los países comunistas hay mucha idolatría. Muchísima, y brujería y todo. Por eso viven así, no creen en Dios. Sí, exactamente. No, Y Venezuela. Son pueblos donde hay más guerras, donde no hay ni una iglesia. Exacto. Está el bar, el burdel, la tienda, todo menos no hay ni una iglesia. Exacto. O sea, no está la presencia de Dios. No está la presencia de Dios, exactamente. Ok, entonces, por lo tanto, el hombre se irá a los extremos más ridículos para negar al Dios que conoce y sacarlo a empujones de su mente y de su conciencia. Sin embargo, en el telón de fondo de la oscuridad del hombre, la benevolencia de Dios es revelada, demostrando su amor tanto a los malos como a los buenos. ¿Saben qué? Todo ser humano tiene una conciencia. Y como dijo Martín Lutero, no es bueno ir en contra de la conciencia. Ustedes no sé si conocen la historia de Martín Lutero cuando a él lo llevaron a juzgarlo, ¿no? Por todo lo que él había escrito, sus escritos y toda la reforma que había levantado, la reforma protestante en aquella época. Y entonces él, cuando lo pararon ahí, retráctate, di que todo lo que tú has dicho y has escrito es mentira. Y entonces él dijo, no es bueno ir en contra de la conciencia. Dios me ayude. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y no se retractó, y de ahí ¡fum!, salió la reforma. Y eso somos nosotros, los que nos dicen protestantes. Pero es porque protestamos contra las doctrinas falsas en aquella época, ¿verdad? De la iglesia romana en aquella época. ¿Ok? Y más cuando se trata de la salvación. Y más cuando se trata de la salvación. Fue lo que dijo él también. Exactamente, de ahí vienen las 5 solas de la reforma. Jesucristo fue el que dijo, no, a ver, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No, esos fueron los apóstoles. Los apóstoles cuando los castigaron. Sobre lo mismo que dijo él como conciencia de Exactamente. y el Espíritu de Dios estaba en él, ¿verdad? Uh-huh. Obedecer. Exacto. Y mucha gente dice, no es que nosotros amamos a los católicos. No es que no los amamos, debemos amarlos. Estamos hablando desde la doctrina que se enseña. Está fuera de la palabra de Dios. Muchas cosas. Hay muchas cosas que contradicen la palabra de Dios. Y es que son muy visibles. Exacto, son muy visibles. Yo, por ejemplo, acompañaba a mi papá a la iglesia, pero igual yo iba sola desde niña, iba sola a la cristiana, pero a veces que tiempo familiar y nos íbamos para la iglesia y luego a la católica. Pero siempre, no sé, nunca me gustaban las estatuas, me daba como femerizaba todo cuando veía esas estatuas. Y también todo lo que uno veía en las iglesias, o sea, muchas cosas que uno dice, ¿por qué tapan tantas cosas? ¿Por qué hacen que la gente no vea en realidad cómo es? ¿Sí? Porque yo estaba viendo por un lado la palabra en la iglesia cristiana y por el otro lado yo veía lo que enseñaban y yo decía, pero ¿por qué el padre se come muchas cosas que están en la iglesia? Porque no lo dice como que está en la Biblia. Uh-huh. O sea, ellos como enseñan un mensaje que ellos quieren a su acomodo. Uh-huh. y interpretan la palabra al modo que les beneficia a ellos. Uh-huh. Entonces yo le hablaba mucho a mi papá de eso desde los 10, 12 años. Yo decía a mi papá que eso no era. Sí, exactamente. Ellos nunca me prohibieron ir a la iglesia Qué bueno. cristiana, pero pues mi papá siempre fue y siempre ha sido, y yo le hablo mucho a él, pero él siempre ha sido
muy devoto a muchas cosas de la iglesia, de la católica. Lástima, pero bueno, hay que seguir orando por él. Vamos al punto 2, hermano, nos quedan poquitos minutos y vamos a orar también esta noche por las necesidades. Dice el punto 2, que Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Y quiero que marque ahí que dice su pueblo. Y mire lo que dice aquí, muy interesante. Hemos aprendido que el amor de Dios está más allá de toda comprensión y que es manifestado a todas sus criaturas de un número de maneras casi infinito. No obstante, las Escrituras nos enseñan que hay una manifestación del amor de Dios que se eleva por encima de todas. ¿Cuál es? Dios Dio a su Hijo entregando a su único Hijo para la salvación de todos nosotros. de todos. De su pueblo. ¿Qué dice ahí? Lee ahí. De su pueblo, porque si fuera de todos, ya todos se hubiesen salvado. Y es evidente que no todos se salvan. No, ya, espere por la palabra. Vamos por la palabra. Es eso. Ujú. Yo me hice una pregunta leyendo la Biblia. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Y dice que el Señor perdona a los que no saben lo que hacen. Ajá. Y entonces, eso que lo maltrataron, lo golpearon, le hicieron de todas las cosas tan horribles, ¿los perdonaron? Me pregunto. Son preguntas. Bueno, eso fue una oración que el Señor hizo en ese momento. Ahora, la Biblia no registra si ellos fueron salvos o no. Ajá, yo quedé con la duda, yo te voy a preguntar. No registra, tal vez sí, Él le pidió eso a Dios, ¿no? No Que sabemos. tal Hay vez, muchas cosas que no sabemos. tal vez, exacto. Nosotros ser bíblico significa no hablar más de lo que dice la Biblia. O sea, hablar donde habla la Biblia y callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. Hacemos silencio donde no sabemos, pero hablamos donde dice la Biblia. ¿Qué dice? Eso es ser bíblico. De alguna manera, cuando decimos eso, ¿verdad? Te perdono, ¿verdad? Le perdono es a la misma vez va con misericordia. Sí. ¿Verdad? Es misericordia de Dios, perdónale, no saben lo que hacen, ¿no? Y Dios siendo bueno en su bondad, ¿verdad? Sí, yo quedé con la cosa. Claro, tómala, exacto. Como nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros estamos orando por nuestros familiares pero todavía no son salvos? Sí. Solo Dios lo sabe. Y eso te iba a decir, porque el Señor nos manda a perdonar, ¿verdad? Y nosotros perdonamos a nuestros enemigos, pero uno sabe si Dios los perdonó, o sea, eso uno también no sabe. Me imagino que sí, porque si el Señor nos manda a perdonar, es porque Él también los ha perdonado. No. Pero, O sea, Él nos manda a nosotros a perdonar. Perdones por nosotros. Para Sí. no cargar con esa. Exactamente. Y así el otro no se arrepiente. Pero si el otro no se arrepiente, ¿cómo Dios puede perdonar a alguien que no se arrepiente? Así tú lo perdonas. Hay que reconocer. Pero sin embargo, Él nos manda a perdonar a nosotros. Pero como dice Carolina, el perdón nos libera a nosotros. A nosotros. Pero eso, cuando tú le dices a alguien, tienes que decírselo a alguien frente a frente, decirte, pero, o también lo puede hacer uno, por sí solo, decir, Dios, yo perdono a esta persona por lo que me ha hecho, quiero estar tranquilo, o es necesidad de decírselo a la persona frente a frente. Depende. Si Es esa que persona... no puedes hablar con esa persona. Yo estoy en Que ese. Si la persona te rechaza y no quiere hablar contigo, tú sabes, no puedes hacer nada. Tú tratas de buscar como la reconciliación. Muchas veces uno trata de evitar ese momento o llegar a ese punto por no abrir, vamos a decir, que otras cosas. O el simple hecho de que esa persona malinterprete ese perdón que le estás pidiendo, ¿verdad?
porque puede haber varias confusiones cuando esa persona no entiende o no está cerca de Dios al momento de uno pedir perdón. Sí, pero acuérdate que cuando tú te acercas y le pides perdón a esa persona, ahí puede abrirse una oportunidad para evangelizar a esa persona. No quiere decir que vas a andar para arriba y para abajo con esa persona ahora, pero pero mira Juan, como era antes, ahora es diferente y me está pidiendo perdón a mí que he sido tan mala o tan malo con él. ¿Ves? No me ha perdonado. Mira, yo te voy a dar un testimonio de lo que me pasó a mí hace unos años. Mis hijos eran pequeños. Y yo recuerdo que había una persona en mi trabajo, donde yo trabajaba, que esa persona era muy grosera y trataba muy mal. Él era, por decir así, él era el supervisor de nosotros, ¿no? Y de verdad él era muy grosero y de verdad que me tenía hasta aquí, yo no lo pasaba, de verdad. Pero yo era ya cristiano y yo tenía esa carga y me iba a trabajar, iba a agarrar mis papeles porque él me tenía que dar los papeles de lo que yo tenía que hacer. Yo manejaba camiones y me lo daba, entonces yo me iba con esa carga y siempre era un problema con él. Y una vez el Señor habló a mi corazón, vete y pídele perdón. Pero yo digo, pero si él él es el que me ha hecho a mí, yo no le he hecho nada a él. Y yo estaba en esa lucha y yo fui y le pedí perdón. Yo le dije, mira, fulano de tal, te pido perdón, Oh, no te preocupes, era un americano, era o es, si está vivo. Don't worry about it, me decía, no te preocupes, esto y lo otro. Mira, pero quedamos así, ¿verdad? Yo le pedí perdón y yo bajé del edificio. Y yo sentí la presencia de Dios de una manera sobrenatural en mí. Una libertad, una alegría, un gozo por haberle pedido perdón a ese muchacho. Entonces, nosotros somos los bendecidos. Y como eso me ha pasado en otras ocasiones. Había una persona, yo recuerdo que también, inclusive lo invité a pelear. No era cristiano, yo ahí no era cristiano. Pero me tenía tan hasta aquí. Trabajaba yo con él en otro trabajo. Y el hombre era supervisor de nosotros también, pero hombre era malísimo, se portaba muy mal con nosotros. Y fue tanto así que una vez yo le dije, no me acuerdo qué le dije, y lo invité hasta a pelear. Le dije, sal para afuera, ¿para qué? Y él no salió a pelear, ¿no? Conmigo. Entonces pasaron unos años, yo no lo vi más ni nada. Y entonces yo me convertí al Señor y todo. Y entonces cuando fui y estudié en el seminario y todo, entonces ya yo estaba listo para ir a trabajar. Y el Señor una vez me mostró en mi corazón, me trajo a la memoria ese muchacho, que yo lo había invitado a pelear y esto y lo otro. Y empezó una carga en mi corazón. Yo digo, no, yo tengo que buscar a este muchacho y pedirle perdón, sí, antes de irme. Porque cuando tú albergas pecado en tu corazón, el Señor no te usa. Tú no sientes el gozo de Dios, porque está ahí esa carga y no te deja fluir con el Señor bien. Y entonces, a través de mi cuñada Maribí, lo conocía a él, ¿ve? Y entonces yo me contacté con ella y le dije, mira, este muchacho que yo te he visto que tú has hablado con él y eres amiga de la esposa. Y yo digo, sí, mira, ese muchacho yo lo conozco, y me pasó esto y esto y esto, y yo quisiera que tú me ayudaras a conseguir una cita con él. Y así fue. Ella me consiguió el número, yo lo llamé y nos citamos en un restaurante. Y yo fui allá y él quiso, y yo le digo, no, mira, por teléfono, yo ahora soy cristiano y quisiera hablar contigo. Y él me dijo, sí, cómo no hay problema, vamos a hablar. Y cuando yo estaba ahí, mira, ¿te acuerdas lo que pasó, Tata? Yo te quiero pedir perdón por eso. No me tienes, que eso ya pasó, que no sé qué. Yo le digo, no, yo ahora soy cristiano, sirvo al Señor, voy a ir a una misión que Dios me está enviando y yo no quiero ir con esta carga en mi corazón. Y él me dijo, no, nos hicimos amigos. Ese sí nos hicimos amigos y todo, tranquilo.
y después yo me fui. Entonces les digo esto porque, o sea, a veces el orgullo de nosotros, el temor, no dejes que eso te domine, porque cuando das el paso, sientes la bendición de Dios. Dios te manda una bendición preciosa, esa paz y esa tranquilidad. Así la persona no te perdone. Eso le va a decir. Uno puede ir con el corazón dispuesto también a recibir un rechazo, un no. Sí, exacto. Porque nosotros somos los que estamos restaurados, los que estamos cambiando, pero la otra persona no. Exactamente. Pero tú descansas. Exactamente. Entonces no podemos, de que porque esa persona me trató de pronto mal o no me quiso perdonar o me dijo que estoy loco o loca. Sí, me exactamente. voy a poner mal. Yo ya cumplí conmigo de sacarme eso que tenía dentro de mí. dentro. Exacto. Bueno, vamos a dejar la clase, son las 8. Le pido por favor a Liana que apague el video. Quedamos en esta clase en continuará. El próximo viernes a las 7 de la noche aquí vamos a estar y nos quedamos en que Dios entregó a su Hijo para la salvación de su pueblo. Esa sería la próxima clase. Dios les bendiga. Buenas noches. Aquí nosotros nos vamos a quedar en oración en este momento. Bendiciones.